Los hebreos cristianos ahora habían comenzado una carrera, lo miramos la semana pasada. Una carrera que no es de ellos, una carrera que no depende de ellos, es una carrera que es hecha por Dios y con Dios. Y Jesús va con ellos en esa carrera. En otras palabras, no están corriendo solos, es con la ayuda de Dios que lo están haciendo. Por eso, esa carrera que han comenzado es para jóvenes y niños, para jóvenes y ancianos. Una carrera que pone a hombres y a mujeres en el campo tan pronto como son llamados por la fe en Cristo Jesús. Donde deben ir quitando prácticamente cualquier peso de pecado que tengan encima y que les impida seguir en esa carrera, porque ya ahora sus pecados son perdonados. Y fueron perdonados por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Así que en la vida real se deben hacer decisiones que honren y glorifiquen a Dios. Y eso es lo que Pablo les va a decir a estos hebreos cristianos. Donde el Señor Jesucristo en esa carrera tiene que ser exaltado. Vean el versículo 12 del capítulo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Una vez que hemos visto el plan del Padre Celestial, y una vez que estos hebreos cristianos han visto el plan del Padre Celestial, que es solo bendecirlos, pueden saber que están en esa carrera y que la disciplina que Dios está permitiendo a sus vidas es con el propósito de poder santificar sus vidas y prepararlos. Lo miramos la semana pasada, cómo es que 8 veces se menciona la palabra disciplina. En veces, cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios está siendo disciplinada por el Señor, es con un propósito. El propósito de poder quitar de su vida áreas que no son agradables a Él. Y ahora, cuando Dios disciplina a un hijo de Dios, a un hijo suyo, a una hija suya, lo hace como una muestra de su amor y de que es un hijo genuino, nacido de nuevo por la fe en Cristo Jesús. En otras palabras, es la marca de que es un hijo verdadero de Dios. Lo mirábamos la semana pasada, es que aún como padres, no podemos disciplinar a otros hijos como disciplinamos a los nuestros, ¿amén? No podemos hacerlo. Sin embargo, la disciplina es necesaria y la disciplina para estos hebreos los había paralizado en su caminar con Dios. Ya no podían adorar a Dios como adoraban a Dios antes. Antes adoraban a Dios, por eso le dice, levanten sus manos caídas y adoren a Dios como adoraban a Dios antes. La disciplina que ellos miraban, decían, no, pues ahora me va más mal que antes que no tenía el Señor. Este es un error que hoy en día se comete dentro de las iglesias evangélicas, donde se les dicen, ¿saben qué? Ven a Cristo y todos sus problemas se acabarán. Muchas veces, ¿saben qué? Los problemas se agravan porque el enemigo viene contra ellos. El mundo se levanta contra ellos. Ahora, por eso les habla y les dice, es necesario que dejen su parálisis espiritual y comiencen y sigan en esa carrera que Dios les ha encargado. Es necesario dejar esa parálisis espiritual en la que estaban, donde su fe comenzaba a desfallecer, habían dejado de adorar a Dios y no podían aceptar la exhortación de parte del Señor a través de la disciplina.
que estaba permitiendo en ellos, de la persecución que estaba contra ellos, solamente por tener a Cristo Jesús. Habían perdido la alegría, el gozo. Y ahora Dios los fortalece a través de esta persecución que ha venido contra ellos. Vean la palabra por lo cual. Vean esa palabra, porque esa une todo lo que viene diciendo anteriormente, por lo cual. Y vean también la siguiente palabra, de ahí del versículo 3. Haced, dice, por lo cual, haced. Hagan sendas derechas para sus pies. Hagan sendas derechas para sus pies. Tomen en cuenta que ellos habían contemplado dejar a Jesucristo. Fuera de Cristo Jesús no vamos a encontrar nada, ¿amén? Es imposible. Habían dejado de abrazar la verdad y ahora ellos, como hijos de Dios, estaban permitiendo pensamientos inadecuados, pensamientos falsos, porque pensaban que la persecución que tenían no venía de Dios. La palabra de Dios nos dice que todo trabaja para bien para los que aman a Dios. ¿Amén? Todo trabaja para bien para los que han sido llamados conforme a su propósito. Y cuando dice todo, es todo. Por eso le dice, hagan sendas derechas. Ambas ideas aplican al corazón y la mente y tienen un propósito de que los que no caminan rectamente, como dice el versículo 13, los que no caminan rectamente puedan no salirse del camino. En otras palabras, al ver a estos hebreos que a pesar de la lucha, ellos siguen caminando y siguen teniendo fe en Cristo Jesús, como el único Señor y Salvador de sus vidas, y ahora como el guía de sus vidas, otras personas que los observan van a poder ir al camino del Señor. Vean de nuevo ahí. Ahora, cuando un hijo de Dios decide aceptar cualquier cosa que venga de parte del Señor, como el Señor lo dice, que todo trabaja para bien, entonces va a poder ser un testimonio del poder de Dios a través de las luchas que pudieran venir en su vida. Si en sus vidas de estos hebreos cristianos había un montón de pensamientos torcidos en sus corazones y dudas sobre quién es Cristo, entonces eso se iba a reflejar hacia los que los rodean. Es lo mismo. Cuando alguien permite cosas torcidas en su mente y en su corazón, que no van de acuerdo a la palabra del Señor, va a dañar a los que tiene más cerca, primeramente a su propia familia. Segundo, a los que lo rodean, después de su familia. ¿Por qué? Porque no acepta quien Dios es y lo que Dios es y lo que Dios tiene para su vida, que es en Cristo Jesús. Ahora, vean algo más. Pero cuando una persona puede, en medio de la lucha, en medio de la disciplina, en medio de la prueba, levantar sus manos y adorar a Dios, dejar su parálisis espiritual y seguir la carrera que Dios le ha encargado, que siga teniendo, a poder enderezar las sendas, entonces va a ser sanado y en su corazón habrá paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor, como dice el versículo 14 en adelante. Vean lo que sigue diciendo. Seguid la paz con todos y santidad, por la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida
vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Impresionante ahora la advertencia que Pablo les da a estos hebreos. El resultado de aceptar la disciplina del Señor para ellos habría entonces en sus corazones paz, sanidad en su vida espiritual. Y no solamente sanidad, habría santidad, sin la cual nadie mirará al Señor. Amén. Dios está produciendo a través de esa relación íntima con el Señor. La santidad va a ser muy normal en un hijo o una hija de Dios. La carrera que tenemos por delante es una carrera que nuestro Padre Celestial quiere que ganemos. Que como buen padre sabe que un hijo que está en una carrera necesita disciplina. Por naturaleza no somos disciplinados, amén. Humanamente no somos disciplinados. Pero cuando un hijo de Dios acepta la disciplina del Señor, entonces habrá paz y santidad. Pero cuando un hijo de Dios no acepta la disciplina del Señor, entonces va a comenzar a amargar su corazón, a amargar su vida, y entonces van a ser vulnerables a que cualquier cosa que venga para sus vidas, van a poder siempre quejarse. ¿Por qué Dios no hace nada con aquella persona? ¿Por qué a mí sí me está disciplinando? ¿Por qué a aquella persona no le pasa nada? Y vean algo que se menciona ahí, el versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? ¿Qué dice ahí? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Quiero explicarles esto de la siguiente manera, porque en veces cuando alguien está en disciplina, dice, ¿por qué Dios me está disciplinando? Ya nadie aprecia mi trabajo. Y a lo mejor puede amargarse contra las personas que Dios está usando para disciplinar su vida. Porque Dios usa personas, amén. Los hebreos cristianos, Dios estaba usando de alguna forma a los judíos, a los hebreos religiosos, para poder perseguirlos y decirles tienen que dejar a Cristo y volver otra vez a las tradiciones que nosotros tenemos. Y Dios está usando a uno de esos hebreos religiosos que no tenían una relación con Dios, que solamente eran religiosos. Solamente eran religiosos. Ahora, escuchen eso y pongan atención en lo siguiente. Cuando una persona, cuando un hijo de Dios está siendo disciplinado y no acepta la disciplina del Señor, comienza una raíz en su corazón. Y aquí se menciona una raíz de amargura. Y pone el ejemplo de Esaú. Y a lo mejor cuando hay una disciplina, es el mejor me voy de esa iglesia. Y no sabe que Dios lo va a disciplinar en otro lugar también. Porque Dios, el cuerpo de Cristo, no es Capilla Puerta del Manzano, amén. No es Capilla Puerta del Manzano. Es todas las iglesias cristianas que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y que se reúnen en cualquier otro lugar. Hasta en una casa. O a lo mejor alguien dice, no quiero estar en esa familia. Y se va de esa familia. Y su corazón se empieza a amargar contra los demás. Y puede aparentar. Ahora escuchen esto. Pongan atención en esto. Si no tenemos cuidado nosotros mismos de poder ver la gracia de Dios, la bondad de Dios, cantábamos ahorita este canto, la bondad de Dios en otras personas puede producir raíces de amargura dentro de nuestros corazones, de tal manera que vamos a empezar a murmurar. Hay un ejemplo muy increíble en Mateo capítulo 20, donde habla de un hombre que necesitaba trabajadores.
Y ese hombre que necesitaba trabajadores, dice que salió, en cuanto amaneció, en cuanto salió el sol, salió a buscar trabajadores y encontró a algunos trabajadores y dijo, vayan y trabajen en mi viña y se les pagará un denario a todos aquellos que trabajen en mi viña. Y de ahí dice que salió a la hora tercera buscando a más hombres y los encontró en la plaza desocupados y le dijo, también ustedes vayan y se les pagará lo justo. Y después dice que salió a la hora sexta y a la hora novena y le dijo, vayan y trabajen en mi viña y se les pagará lo justo. Y dice que al último salió a la hora undécima. Aquella les faltaba una hora para terminar y de ahí ocupó a otras personas. Y les dijo, vayan y trabajen también ustedes y se les pagará lo justo. Y cuando terminaron el día, dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 20, dice que de ahí, dice que le dijo a su capataz, a su mayordomo, y le dijo, primero, llámales a los que trabajaron al último. Y cuando los formó a los que trabajaron al último, a lo mejor ellos esperaban lo mínimo que les diera. Y les dio un denario. Y a los de la hora sexta y novena les dio un denario. Y a los de la hora tercera les dio un denario. Y a los que trabajaron desde la mañana hasta el atardecer les dio un denario, como había quedado acordado. Y aquellos hombres, dice que comenzaron a hablar contra el padre de familia. Empezaron a murmurar contra el padre de familia. Y ellos empezaron a decirle, estos postreros han trabajado una sola hora y les has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces el padre de familia les contestó lo siguiente, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Tómalo, y de ahí dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Qué sobresalió en esa historia? ¿El trabajo que cada uno de ellos hizo? ¿Las horas que trabajaron cada uno de ellos trabajó? No, sobresalió la bondad de un hombre, amén. Sobresalió la bondad de aquel hombre. Que él está dispuesto a abrir su mano a una persona, no importa quién sea, y decir, voy a bendecir a esta persona, aunque haya trabajado una hora. Ciertamente vivimos los últimos tiempos, amén. Vivimos los últimos tiempos. Ahora, ¿cuándo viene la raíz de amargura? ¿Cuándo brota la raíz de amargura? ¿Cómo sabemos cuándo brota la raíz de amargura en nuestros corazones? Cuando como hijos de Dios no apreciamos la gracia y gozamos la gracia de Dios. Cuando empezamos a decir, esa persona no se merece lo que Dios le está dando. Apenas tiene unos meses de cristiano, apenas tiene 1 año o 2 años de cristiano y vea todo lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Por qué conmigo no? Él no es digno de esto. Dios es bueno, amén. Y su gracia es maravillosamente buena. No nos merecemos el ser salvos. No nos merecemos lo que Dios nos da. Pero noten, pone el ejemplo de alguien que no apreció la gracia de Dios. Esaú. El versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. ¡Wow! Cuando escuchó a lo mejor aquella profecía de parte del Señor y escuchó aquellas palabras que retumbaron en el corazón de aquel hombre, de aquel joven. El menor será servido por el mayor. Yo creo que ahí comenzó la amargura. ¿Por qué tiene que servir? ¿Por qué tengo que servir yo a este? Él tiene que servirme a mí. Yo soy el mayor. Y es interesante lo que sucede. Porque dice que esa raíz de amargura lo llevó a ser un fornicario. Lo llevó
llevó a ser un profano. Ya no le interesaban las cosas espirituales. Ya de ahí no hubo interés. La palabra de Dios nos dice que no se trata de lo que yo trabaje, se trata de la gracia de Dios en mi vida. Amén. La gracia de Dios. De hecho, Pablo les escribe a los corintios y les dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, refiriéndose a todos los apóstoles como Pedro. He trabajado más que todos ellos. Pero enseguida dice algo. En otras palabras, Pablo fue llamado a la hora undécima. Y Dios estaba manifestando y dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es su gracia, hermanos. Es su gracia. Y Dios decide a quién bendecir y a quién no hacerlo. A quién bendecir y a quién disciplinar. Amén. Él decide hacerlo. Esta persona no es nadie para decirme estas cosas. Dios usa, ¿sabe qué? Los dones y talentos que Dios tiene en su iglesia. Amén. Esa es la manera en que Dios se mueve. Dios lo usa de esa manera. Ahora, Esaú no le interesó las cosas eternas. No le interesó el ser un primogénito. Él pudo haber dicho, wow, todo lo que mi padre tiene va a ser mío y lo voy a compartir con Jacob. ¿Pero qué hizo él? No. Su corazón se encendió cuando él pensó que era el centro del mundo. Lejos esté de nosotros pensar que somos el centro del mundo, amén. Es Cristo Jesús. Y si Cristo, el creador del universo, la segunda persona de la Trinidad, vino no a ser servido, sino a servir, ¿cuánto más nosotros sus siervos? No se trata del trabajo que hacemos. Se trata del trabajo de la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso menciona ahí. Quizá Esaú comenzó su amargura cuando le dijeron, tú vas a servir a tu hermano. Tú lo vas a servir. Que cuando nos digan, ¿sabe que usted va a hacer esto para aquella persona? Pero ¿cómo si es menor que yo? Hágalo para la gloria de Dios, amén. Hágalo para la gloria de Dios. Porque si lo hace para la gloria de Dios no se va a cansar. Si lo hace para los hombres va a decir, ¿quién es esta persona? ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién la ha puesto? Por eso la Escritura a los esposos y esposas dice, sométanse unos a otros. ¿En qué? En el temor del Señor. A veces los esposos nos sometemos a nuestra esposa, amén. Cuando dice, te tienes que comer eso, pero es que no me gusta, sométase. Sí, wow, qué rica comida. Hay otras personas que no tuvieran estos frijolitos de olla recién hechos con verdolagas. Otras personas no tuvieran la bendición que yo tengo. Gloria sea su nombre, Padre. La disciplina era una señal del amor de Dios y de la genuinidad de ser un verdadero hijo de Dios. Y ellos no lo estaban mirando así. Por eso el Señor les dice, ahí mismo en lo que es Mateo 20, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Si Dios quiere bendecir, bendice, amén. La grandeza de un hijo de Dios no se mide en cómo se agrada a sí mismo. La grandeza de un hijo de Dios, la grandeza de un hombre dentro de una casa, de una mujer dentro de una casa, no se mide en cómo se agrada a sí mismo, sino ¿saben cómo? En cómo está dispuesto a servir
con las capacidades y talentos que Dios le ha dado. Primeramente a los que lo rodean. Por eso dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y no se refiere a cosas materiales solamente. Se refiere a proveer espiritualmente. A poder leer la palabra del Señor junto con sus hijos, junto con su esposa. A la esposa leer la palabra del Señor junto con sus hijas. Al patrón que tiene empleados, a poder orar por sus empleados. Al empleado poder decir: Señor, le doy gracias por mi patrón, le doy gracias, mi Dios, por este empleo que tengo. Otros quisieran ese empleo que yo tengo. Bendigas la vida de mi patrón. Esaú lloró con lágrimas la bendición que el padre tenía para él. Esaú quería una segunda oportunidad, pero vivió la vida animal. Vivió la fiesta, vivió la fiesta en antros de suciedad. De haber estado en una familia espiritual, ahora vivía, por así decirlo, en las cantinas del mundo. Imagínense eso. Ahora vivía, y dice que lloró, con lágrimas deseó la bendición del Padre y no la obtuvo. No hubo ni siquiera arrepentimiento en su corazón. Se perdió eternamente Esaú, viviendo entre una familia que era completamente espiritual, entre la simiente donde vendría el Mesías. Impresionante. ¿Por qué? Pero no apreció las bendiciones celestiales del Padre, la primogenitura, el servir a los demás. El servir a los demás. Por eso el Señor les dice: el que quiera ser el mayor entre ustedes, tiene que ser servidor. ¿De quién? De todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por los demás. Escuchen esto y pongan atención en esto. Hay personas, hay hijos de Dios, tristemente hay hijos de Dios que se van a quedar cuando Cristo venga, porque sus vidas están llenas de materialismo. Sus vidas están llenas de materialismo. Buscan más las cosas materiales, igual que Esaú, más que las cosas espirituales. Sus vidas están llenas de las cosas del mundo, pero no están llenas del Espíritu de Dios, del aceite del Espíritu de Dios, buscando las cosas celestiales, tomando el tiempo para poder decir: ven, mijo, vamos a leer esa historia de la palabra. Vamos a orar por nuestro vecino, vamos a orar por los trabajadores que tengo a mi cargo, vamos a orar por el patrón que Dios me ha dado. Vamos a orar por la familia que no tiene al Señor. De hecho, esta semana vamos a invitarlos a comer. Vamos a orar por ellos. Pero hay hijos de Dios, igual que Esaú, que ven las cosas materiales más grandes que las cosas espirituales. Y por eso Pablo les va a poner el siguiente ejemplo. Vean el versículo que sigue. Porque no os habéis acercado, del versículo 18 al 24, ahora les va a hablar de que no han venido a algo físico solamente, sino se han acercado a algo eterno. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad. Cuando habla de la oscuridad, no se imaginen de que Dios está en la oscuridad. La palabra ahí en griego es una palabra que viene prestada desde el Antiguo Testamento, donde dice que el Señor estaba en la oscuridad. Dice que era tan densa la presencia de Dios que no podían soportar. Incluso cuando vino la gloria de Dios sobre el templo que construyó Salomón, dice que la presencia de Dios era tan densa, tan palpable y poderosa, que no pudieron seguir ministrando dentro del templo. La palabra de Dios, cuando habla de oscuridad, no se refiere a oscuridad de tinieblas, se refiere a algo denso, completamente en luz,
que ni siquiera se puede estar ahí en ese momento. Y si recuerdan cuando Moisés fue al monte, al Sinaí, y subió ahí, dice que había relámpagos y truenos y fuego, dice la palabra del Señor. Y cuando dice que le pidieron a Moisés antes de que fuera, dice, no nos hable Dios a nosotros, sino que Dios nos hable a través de ti, Moisés. Porque es difícil estar delante de la presencia del Señor, hermanos, sin santidad. Es imposible estar delante de la presencia del Señor, de Cristo Jesús. Cuando venimos y le decimos, Padre, vengo delante de su presencia, y saber que estamos pecando, hermanos. Por eso dice, quítese todo pecado que los detiene en esa carrera. Lo miramos anteriormente. Y vean lo que sigue diciendo. No se han acercado al monte que se podía palpar, al sonido de la trompeta, versículo 19, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se os ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¡Wow! Si un monte físico temblaba, imagínense la misma presencia del Señor. No es el monte de Sinaí, sino la Sión celestial, a la que se han acercado por medio de la fe, como dice el versículo 21. Se han acercado, dice, si nos habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Cómo se habían acercado? ¿Cómo se habían acercado esos hebreos cristianos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo nos acercamos nosotros a esa ciudad celestial que buscaba Abraham? Por eso cuando llegó a Canaán dijo, esta no es la ciudad que yo busco. Aquí no hay justicia, aquí hay pura injusticia. ¿No es cierto que eso es lo que estamos mirando hoy en día? Hoy en día estamos mirando eso. Ahora miramos que la justicia solamente es para los más pobres. Para los que están mero arriba, no hay justicia, hermanos. Ellos hacen y deshacen como quieren, pero un día tendrán que estar delante del Señor. Amén. Aún así sean los gobiernos más gordos que pueda haber, estarán delante del Señor. Porque Dios es justo. Dios es justo. Ahora, vean lo que sigue diciendo ahí. Se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. A la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Y vean lo que sigue diciendo. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hasta hoy en día la sangre de Cristo tiene poder que sigue transformando vidas. Amén. Sigue transformando vidas. Por eso dice, si no pudieron estar delante de algo físico, ¿ustedes creen que van a estar delante de algo eterno, espiritual, que nunca se va a acabar? De la misma ciudad de Dios, de la Jerusalén celestial, donde hay trillones y trillones y trillones y trillones de ángeles adorando al Señor, de todos los rangos de ángeles. Y no solamente hay ángeles, hay humanos que creyeron en Cristo Jesús y sus nombres quedaron escritos en el libro de la vida del Cordero. Escuchen esto y pongan atención en lo siguiente.
No se trata solamente de emociones. Aquel pueblo de Israel le dijo a Moisés: dinos todo lo que quieras decirnos que obedeceremos. Y 40 días más tarde estaban adorando a un becerro de oro y estaban diciendo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Algo así como los inteligentes de Europa, y no me refiero a la gente en general, los líderes de Europa, que hace 2 semanas se postraban ante este toro mecánico gigante. El Dios, le llaman ellos, el Dios de la guerra, pidiendo la bendición sobre la guerra que viene, postrándose de todas las clases, de todas las etnias, de todas las razas, postrándose ante un becerro, ante un toro mecánico que representa a la Unión Europea, diciendo: esto nos traerá la victoria. Gloria a Dios que nosotros como hijos de Dios no nos postramos ante nada más que ante nuestro Padre Celestial y ante Cristo Jesús. Amén. Ante nuestro Padre Celestial y ante Cristo Jesús. Y esos son los inteligentes de toda la Unión Europea y de todo el mundo, hermanos. Postrándose ante un pedazo de metal y diciendo: este es el Dios que nos dará la victoria. Refiriéndose a simplemente una imagen. Cuando alguien permite imágenes en su casa, hermanos, téngalo por seguro que va a acarrear hacia sí mismo maldición. Y es mejor que las tire y las quiebre. Mejor que las tire y las quiebre. Porque nuestro Dios no necesita imágenes para que le adoremos. Amén. Igual forma, imagínense, aquellas personas estaban delante habían recibido a Cristo Jesús y estaban queriendo dejar a Cristo Jesús por algo material, por una comida, igual que Saúl. Pero Dios, vean lo que le sigue diciendo el versículo que sigue. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, esto es Moisés, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. ¿No es cierto que es un privilegio de parte para nosotros como hijos de Dios de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero? Es interesante. Porque en cierta ocasión vinieron al Señor Jesús y le dijeron: Señor, aún hasta los demonios se nos someten. Aún hasta los demonios se nos someten. Y el Señor le dijo: no se pongan contentos, no se alegren de que los demonios se les someten, sino más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Por la fe que han puesto en Jesucristo. En Él como el Mesías. Ese es el gozo que nos debe alegrar. Amén. No es tener algo material, hermano. No se trata de tener algo material. ¿Se trata de qué? De las cosas que tenemos en el cielo. El cielo, y les decía ahorita, qué terrible, porque en veces pensamos que son nuestras emociones. Voy a obedecer en todo. Sí, en todo voy a obedecer. Pero si no pasa con Cristo, es imposible que obedezca en todo. Porque es Cristo el que lo hace a través de nosotros. Es su Espíritu a través de nosotros, hermanos. Es el Espíritu Santo a través de nosotros. Las emociones no valen nada. No es emocionarnos. Por eso una multitud se puede emocionar fácil. Amén. Vean los estadios. Es fácil emocionar a los demás. Y la gente empezar a brincar y saltar y decir: obedeceremos en todo. Y de ahí salen y ¿saben qué? Ni siquiera pueden amar a su esposa como a Cristo ama a la iglesia. Es imposible. Obedecer en todo.
Es imposible sin Cristo, hermanos. Ni siquiera puede decir, bendecir a su patrón que le ha dado ese trabajo. Bendiga a pesar de ser duro o como fuera. Bendecirlo. Señor, bendiga, Señor, a este hombre que me ha dado este trabajo. Bendígalo, Señor. No se trata de lo que yo sienta, Señor. Se trata, Señor, de que usted es bueno, Señor. Y así como me ha bendecido en su gracia, bendiga a mi patrón. Por eso dice, mirad que no desechéis al que habla. Dios nos ha hablado, como dice el capítulo 1, versículo 1. Dios nos ha hablado en estos últimos tiempos a través de Cristo Jesús y a través de su palabra. Amén. A través de Cristo Jesús. Y sigue diciendo, no desechen al que habla. Dice, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Apocalipsis dice que la tierra habrá un gran temblor, dice que no lo ha habido ni lo volverá a ver. Cada vez, escuchen esto, que hay un temblor en el mundo, es una señal mundial de parte del Señor. Cuando el Señor estaba en la cruz, dice que tembló aquel lugar. La señal era no solamente para los judíos ahí, era para todo el mundo. ¿Cuándo había temblado aquí en Cuauhtémoc? No, es que se están secando los mantos acuíferos. Creo que es uno de los años más llovedores, amén. En algunos otros lugares como Europa y Estados Unidos está secándose, hermanos. California no se diga. Alemania, es impresionante la sequía. Creo que son juicios de Dios, de parte del Señor. Hacia países, hacia gobiernos que le han cerrado la puerta al Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, vean lo que sigue diciendo. No solamente va a conmover las cosas terrenales, sino también el cielo. Y esta frase a una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las ¿qué? Inconmovibles. Qué terrible cuando, igual que Esaú, hijos de Dios, dejan de ver la gracia de Dios, de admirar la gracia de Dios y ven solamente las cosas terrenales, las cosas movibles, las cuales solamente son sombra de las inconmovibles. Lejos esté de nosotros eso, amén. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos ¿qué? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo tenemos que agradar a Dios? Con gratitud, con temor y reverencia, sabiendo que Dios es un fuego consumidor. Dios no va a permitir el pecado en nuestras vidas. Él ya pagó en esa cruz del Calvario y clavó nuestros pecados en esa cruz. La palabra del Señor nos dice en Colosenses, juntamente con Cristo estoy, ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo más que Cristo vive en mí. Él vino a librarnos del pecado. Él no vino a librarnos del infierno. El infierno, ¿saben qué? Es solamente consecuencia de una persona que no ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador y cuyos pecados no han sido perdonados. Ahora, al Dios que servimos debemos hacerlo con gratitud para que su gracia sea la que sobresalga. Para que no brote ninguna raíz de amargura cuando veamos que Dios a través de su gracia bendice al que está trabajando solamente una hora para el Señor.
¿Por qué Dios lo bendice tanto? Porque Dios es un Dios de gracia, amén. Es un Dios bueno. Y cuando no apreciamos la gracia de Dios, cuando no exaltamos lo que es la gracia de Dios, entonces la raíz de la amargura comienza y empieza a estorbar en ese correr y en esa carrera que tenemos con el Señor, de las cuales muchos son contaminados. Porque en vez de hablar hablar del Evangelio del Señor Jesucristo, en vez de hablar del perdón de pecados a través del arrepentimiento, lo que habla es amargura de su corazón. ¿Qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón, ¿habla qué? La boca. Por eso, ¿qué está escuchando usted? Es lo que va a hablar. Si usted escucha más al mundo, va a hablar más del mundo. Si usted escucha más de la carnalidad, va a hablar más de la carnalidad. Pero si escucha a Dios, si escucha su palabra, si pasa tiempo en su palabra, si en vez de prender las noticias la primera hora en cuanto se sube a su vehículo, o puede decir, Señor, voy a quedarme en silencio esta semana. Voy a ayunar de palabras. No voy a ayunar solamente de comida, voy a ayunar de palabras. Quiero escuchar su voz. Quiero escucharle a usted. Ellos se habían acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esta tierra tiene muchos lugares bonitos, amén. Pero ¿a poco no? Cuando andan en otros lugares bien bonitos y ya pasan algunos días, quisiera ya estar ¿en dónde? En casa. Igual para nosotros. Esta tierra tendrá muchos lugares bonitos, pero no en nuestro hogar. No se compara con la ciudad del Dios vivo, con la Jerusalén celestial, donde hay ángeles, billones y trillones de ángeles y personas redimidas por la sangre de Cristo Jesús, que han sido escritas en el libro de la vida del Cordero y están escritos en el cielo, que han sido perfeccionados, son hechos perfectos, como dice el versículo 23, solamente por la gracia y la sangre de Cristo Jesús. Imagínense eso. Así que cuando el Señor a lo mejor diga, Jorge, el mayor servirá al menor. Y cuando el Señor sabemos para qué estamos aquí en esta tierra, le podemos decir, Señor, amén. Gloria a Dios. Claro que sí, Señor. El que quiera ser grande entre ustedes, sírvalos a los demás. Y cuando servimos a los demás, no los servimos a ellos, servimos a Cristo a través de ellos. Después de esto, los Hebreos, capítulo 13 es impresionante. Y lo que hay en el capítulo 13 es increíblemente, quizá a lo mejor no lo habíamos visto, aunque lo hemos leído muchas veces. Así que cuando lo lean esta semana, van a encontrar ahí increíblemente la manera en que Dios resume todo hacia una iglesia del año 2022 que sabía que lo iba a escuchar. Gloria a Dios por nuestro Salvador Jesucristo, que es nuestro mediador, amén. Gloria a Dios por el nuevo pacto y la sangre que nos ha rociado y que ha borrado todos nuestros pecados. Así que cuando los hebreos estaban en esa disciplina, les dice, no se amarguen. Todo trabaja para bien para los que aman a Dios. Cuando usted esté pasando por disciplina, quizás hasta este momento, usted está siendo súper bendecido con salud, materialmente, financieramente. Pero cuando ya no haya lo materialmente, ni lo financiero, ni la salud, acuérdese de esto.
todavía es un hijo de Dios. Y eso es temporal. Por eso lo que usted hace con las cosas, con su tiempo, con su salud, con las cosas materiales que Dios le ha confiado, con sus dones y talentos, lo que usted hace en esta vida va a dejar marcado eternamente donde va a pasar al lado de Cristo Jesús.